en sus conflictos, Señor Padre. Tú seas, Señor bendito, quien nos guíe, Padre, pongas palabras, Señor bendito, y podamos entender tu palabra, Señor, y ser unos cristianos hacedores, no solo escuchar tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Toma el control de este tiempo, Señor bendito. Habla, Padre, tú, Señor. Amén y amén. Aleluya, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado. Añade, Señor, toda bendición y sabiduría, Padre. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, mis hermanos. La semana anterior nos quedamos. Vamos al libro de Daniel. Nos quedamos hasta el capítulo 32, 11:32. ¿Sí? El capítulo 11 estamos estudiando del libro de Daniel. Abran sus Biblias. Y ya terminamos, ¿verdad? Ya solo nos queda el resto del capítulo 11 y nos queda el capítulo 12 y terminamos. Y fíjese cómo lleva de título el capítulo 12, dice el tiempo del fin, dice, ¿no? El tiempo del fin. Como yo le decía, hermano, si usted busca en internet, si usted es en internet, usted se va a encontrar con muchas interpretaciones bíblicas acerca del libro de Daniel. Nos vamos a encontrar con gente que interpreta literalmente todo lo que Daniel dijo y que consideran que ya se cumplió todo. Hay cristianos, obviamente, que consideran que ya se cumplió todo el libro de Daniel y que no debe cumplirse nada más. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar los tiempos del fin de los que habló Cristo? De los que habló también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y es que están entrelazados con el libro de Daniel. Tiene mucho que ver con el libro de Daniel. Entonces, por eso es que nosotros creemos que este libro todavía no se ha terminado de cumplir. Y si usted se da cuenta, como dice el capítulo 12, el tiempo del fin. Entonces, el fin no ha llegado todavía. Obviamente hablando ya del fin de los tiempos, ¿no? El fin del mundo, como se diría. Pero tenemos que seguir analizándolo. Y fíjese que ahora nos toca analizar desde el capítulo 32 hasta el 45. Y aquí vamos a encontrar nosotros las características del anticristo ya. Vamos a hallarnos ya con este nuevo rey. Acuérdese que había una batalla. En el capítulo 11 lleva como título 11:1 dice los reyes del norte y del sur, ¿verdad? Que empiezan a pelear. Estos eran reyes, obviamente, de esta tierra, hombres, personas, ¿verdad? Que en su tiempo existieron, ¿no es cierto? Pero nos da el indicio de dónde va a venir el anticristo, ¿no? Porque según la lectura, según todo lo que estamos leyendo, leíamos la semana anterior, es del reino del sur de donde se levanta este rey, donde vence y se levanta. Y después se levanta ya no solo contra los hombres, sino se levanta contra Dios también. Y contra los santos de Dios también se levanta. Y contra toda religión, aboliendo toda religión. Entonces, fíjese que es interesante, ¿no? Darse cuenta cómo la profecía en un momento está siendo dada para el tiempo, para el momento exacto, para el momento preciso en el que están viviendo, pero cómo de pronto se torna la profecía a futuro, cómo la profecía alcanza a más adelante, al fin de los tiempos, a donde ellos ni siquiera se imaginaban estar, porque ellos como hombres obviamente no sabían lo que iba a pasar más adelante. Y fíjese que hay algo interesante, que según los estudiosos de la Biblia, según muchos estudiosos, el libro de Daniel es escrito al pie de la letra de lo que pasó en la historia también con los reyes, de lo que pasó en Babilonia, de lo que pasó en Persia, en Media y Persia, de lo que pasó en Roma. Entonces hay muchos estudiosos que no creen que Daniel escribió este libro, que ellos creen que se escribió después, ya cuando todo sucedió. Y hay muchos que dudan de que Daniel haya escrito este libro, porque es que se ha cumplido al pie de la letra. Exactamente todo lo que está escrito en este libro se ha cumplido al pie de la letra, sin faltar nada. Entonces, por eso es que muchos estudiosos consideran que Daniel no escribió este libro,
Pero nosotros sabemos, hermano, que Dios conoce los tiempos y Dios conoce todo, hermano. Antes de que suceda, Dios sabe lo que vamos a hablar antes que lo hablemos, antes que lo pensemos. Y para Dios nada es imposible, hermano. Entonces, nosotros creemos que Daniel escribió este libro y es para los últimos tiempos. Amén. Entonces, vamos a leer. A ver, vamos a empezar. Joelito, leamos, vamos al verso 32. 11:32. Bendiciones, pastor. Y en aquellos impíos violadores del pacto, los inducirá a la apostasía por medio de halagos. Pero el pueblo que conoce a Elohim se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. Pero en esa caída serán ayudados con un socorro pequeño, por lo cual muchos se juntaron a ellos con pretexto engañoso. Por eso algunos de los sabios tropezaron para que sean acrisolados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún falta para el tiempo determinado, aunque el rey pues hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos los dioses y contra el Dios de los dioses proferirá cosas espantosas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque el decreto se cumplirá. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Algo también que quería resaltar, gracias, Yolito. Algo también que quería resaltar, hermanos, es que el reino del norte viene de Babilonia, ¿sí? Y de Persia también. En cambio, el reino del sur viene de Egipto, ¿sí? Entonces, de ahí es donde va a salir este rey. Sigamos, por favor, la lectura. No sé, Jenny Gavilanes, ¿tienes la Biblia ahí? Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones. A ver, lee nomás desde el 11:37 de Daniel. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. Hasta ahí En su nomás. lugar, Hasta ahí nomás, Jennycita, gracias. Ya. Vamos a analizarle un momentico aquí. Mire lo que dice, del Dios de sus padres no hará caso. Yo quiero que tenga en cuenta que el Dios de sus padres está escrito con mayúscula. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que es el Dios verdadero. Cuando en la Biblia usted encuentra Dios con D mayúscula, está hablando del Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando usted en la Biblia encuentra Dios con D minúscula, está hablando de los dioses paganos, que no son dioses, que son hechos con piedra, con madera, que las personas le dan forma. Aquí hay algo interesante. Mire, este rey tiene esta cualidad. La primera cualidad dice que del Dios de sus padres no hará caso. Eso significa que los padres de los padres o los antepasados de donde aparece, o por lo menos el papá o por lo menos la mamá, uno de los dos, es del pueblo de Israel. Por eso dice del Dios con D mayúscula, de sus antepasados no hará caso. Eso nos dice que el primer indicio del anticristo es que tiene descendencia judía. ¿Sí? Tiene descendencia judía. Fíjese que estaba analizando un poquito el comportamiento del dueño de Facebook y el comportamiento del dueño de Tesla. Sabemos que el dueño de Facebook tiene descendencia judía, ¿sí? Es judío. Y mucha gente importante es judía, mucha gente millonaria en el mundo, poderosa. Pero el comportamiento y las cosas que quieren hacer nos extraña mucho las cosas que hacen, lo que dicen. Es como que quieren abarcar todo, adueñarse de todo, tener el control de todo, tener el control absolutamente de todo. Entonces, son cosas que a uno le dejan
pensando, ¿no? Porque el anticristo, si algo tiene el anticristo, una de las cualidades de él es la altivez, el orgullo, es muy altivo. Mire, a tal punto que dice que no va a hacer caso del Dios de sus padres. Entonces ya nos da una pista. El anticristo tiene que tener descendencia judía. Primero, ni del amor de las mujeres. Segunda característica del anticristo. Mire, ¿por qué cayó Sansón? O Sansón. ¿Por qué cayó Sansón? ¿Por qué fue derrotado? Fue por una mujer, ¿verdad? Es como el punto débil de los hombres, digamos. La mujer. Pero este tiene una cualidad, ¿verdad? Sansón cayó por Dalila, ¿sí? Se dejó convencer por una mujer, porque estaba enamorado, dice, y entregó su corazón. Pero este no le interesa el amor de las mujeres. Aparentemente puede pensarse que tal vez sea homosexual o algo, ¿verdad? Pero sencillamente este no le interesa amar. No le interesa amar a nadie, ¿no? Entonces, tiene un corazón, hermano, demasiado ególatra y demasiado frío también, ¿sí? Entonces, mire, es otra cualidad de ¿no? Del amor de las mujeres no hará caso, ni respetará a Dios alguno. La tercera cualidad, como le decía, es la gran altivez que tiene este personaje. Es un orgullo bárbaro, ¿sí? No tiene, ¿cómo le diría? No tiene límite el orgullo de este hombre, ¿no? Es más o menos como, acuérdese, como Nabucodonosor, cuando dice que, en la palabra dice que él se puso en su reino y dijo, ¿qué reino tan grande he hecho yo, verdad? Con mi sabiduría, con mi mano. Y ahí es cuando Dios le habló desde el cielo y le dijo, necio, ¿verdad? Ahora vas a caminar entre los animales y vas a ser como uno de ellos y vas a comer hierba. 7 años hasta que reconozcas que hay un solo Dios en el cielo. Mire, así más o menos una altivez, un orgullo bárbaro, ¿no? Esa es la tercera cualidad, porque sobre todo se engrandecerá. Mire, y ahí es cuando va el anticristo, va a abolir todas las religiones, porque para él no va a haber Dios aparte del mismo, ¿no? Aparte de él. Y lo que vemos en Apocalipsis, obviamente, también es que van a implantar la adoración a la bestia, ¿no? O sea, ya toda religión se destruye, se termina toda religión y una sola religión en el mundo. Una sola que es una religión unificada de todas las religiones, tal vez se haga una sola, ¿sí? Acuérdese que eso es lo que quiere este hombre, el Papa Católico, ¿no? Eso es lo que él quiere. Quiere unificar todas las religiones con el logotipo o el emblema que dice todos los caminos conducen a Dios. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos del Papa Católico. Incluso ya quiere unir hasta los homosexuales, los grupos LGTBI, Q+, ni sé cómo. Quiere unir a todos, que todo se haga una sola, hermano, una sola mezcla, una sola y una sola religión en el mundo entero. Mire, por eso yo le decía que el Papa Católico, a mi parecer, hermano, es aparentemente el falso profeta, el que va a ir delante del anticristo, ¿no? Va a ir delante del anticristo haciendo milagros, unificando las religiones y todo eso, ¿no? Es la función del falso profeta, que en este caso, a mi parecer, ¿verdad? Es el Papa Católico. Pero bueno, y más adelante el 38, ¿sí? Siga leyendo, nos quedamos en Ruthcita, ayúdanos leyendo, por favor. El 38. Amén, Dios le bendiga. Amén. Síganos. Sí. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Fíjese, mire, hay algo interesante que dice ahí, ¿no? Que se va a aliar o va a buscar a un Dios, al Dios de las fortalezas, dice, ¿no? El Dios de las fortalezas. Usted sabe que ahí ese Dios de las fortalezas, obviamente, es Satanás. Tenemos la bestia, que es Satanás. Tenemos el anticristo, ¿verdad? Que es el que va a gobernar. Y tenemos el falso profeta. Los tres van a aparecer aquí. Entonces, mire cómo este anticristo va a buscar al Dios de las fortalezas, dice, ¿no? Y obviamente va a hallar en él ayuda. Obviamente sabemos que Satanás está detrás de todo esto, ¿no? Aunque el anticristo es un hombre, es una persona, pero, hermano, va a estar influenciado completamente por Satanás. Al final, Satanás va a ser quien sea honrado, sea alabado. Él va a ser por los hombres, ¿verdad? Adorado como Dios. Eso es lo que siempre quiso acuérdese, desde Ezequiel, desde el principio de los tiempos, cuando fue creado. Cuando dijo subiré, dice, y pondré mi trono junto al trono del Altísimo. Entonces lo va a conseguir acá en la tierra, ¿sí? Mucha gente lo va a honrar. Es interesante esto, mire, porque ya el mundo se está preparando para esto, para adorar a la bestia. Si usted hace unos 50 años atrás, usted pensaba en el satanismo, ¿en qué se pensaba? En algo feo, en algo malo, ¿verdad? Pensar en satanismo, pensar en adorar a demonios, era algo malo. Entonces, la gente no pensaba en eso. Eso se hacía ocultamente. Pero mire ahora a través de la música, por ejemplo, el reggaetón, el rap, no sé si usted se ha fijado o ha visto alguna vez en algún video, ¿verdad? Análisis que hacen a los videos, por ejemplo, de Shakira, a los videos de este Bad Bunny, a los videos de todos estos que supuestamente están en auge, ¿verdad? Están siendo los artistas del momento. Y fíjese cómo hacen esos conciertos. Esos conciertos son rituales satánicos. Todos esos conciertos son rituales satánicos. Y mire, este personaje, Bad Bunny, ya va a venir a Ecuador. Lo van a traer acá. Hermano, esos vienen a ser rituales satánicos. Vienen a dejar, hermano, juicio realmente. Acarrean juicio porque son personas entregadas a Satanás. Jennifer Lopez, y usted va a ver, usted solo dése cuenta, hay videos que analizan los conciertos de ellos y son rituales satánicos y la gente está participando de esto y a la gente le gusta eso. Entonces el mundo se está preparando para adorar a la bestia. Ahora ya lo hacen, ya lo están haciendo a través de los conciertos, a través de la música, a través de estos artistas, ya lo están haciendo. Así que no le sorprenda a alguien que va a decir, pero ¿cómo va a ser esto que van a adorar a Satanás? No creo que lo vayan a adorar. Usted olvídese, usted puede pensar que el diablo va a salir, hermano, con cachos de rabo. El diablo dice la palabra que se viste como ángel de luz, ¿sí? Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, cuando Satanás aparezca, hermano, para ser adorado,
va a aparecer obviamente como un ángel de luz. Entonces, ya el mundo se está preparando para todo eso. Se está preparando. Yo diría ya que el mundo está en un 80-90% ya preparado para eso. ¿Sí? Porque es tan normal, hermano, es tan normal el satanismo ahora, ya es abierto, ya no se esconden, ya no es ilegal, ya no es ilegal. En Estados Unidos dijeron, el grupo satanista dijo, si ustedes alaban a su Dios, nosotros también tenemos todo el derecho de alabar a nuestro Dios, así que pusieron un templo satánico. Mira, entonces ya es normal, ya no es cosa de sorprenderse. Entonces, fíjese, entramos así al capítulo 12, el capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren, eso quisiera analizarlo la próxima semana. Quiero dejar un momento para preguntas. A ver, vamos a ver, Joelito. ¿Hay alguna pregunta, varón, acerca de lo que estamos estudiando? Yo sé que nunca preguntan, pero quiero que, si es que verdaderamente están entendiendo lo que estoy hablando, tal vez hay una pregunta. Joel, ¿hay Sí, alguna pastor, pregunta? en el 11:33 dice, y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, aunque por algunos caerán a causa de la espada de las llamas. ¿A qué se refiere la espada de las llamas? Es ya en tiempos de persecución. Es en tiempos de persecución. Claro que esto, mire, si nosotros lo vemos tenemos que verlo en los dos ángulos, ¿no? Porque ya esto ocurrió en el pueblo, pero también va a volver a ocurrir en los tiempos finales, ¿sí? Va a volver a ocurrir. O sea que obviamente va a haber gente que esté predicando la palabra y obviamente los van a perseguir, los van a matar, ¿sí? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, dice. Fíjese, eso es algo que Cristo también lo profetizó. Mire que Cristo dijo que en los tiempos finales llegarán incluso a pensar la gente que el que mate a a alguien que predique la palabra le está haciendo un favor a Dios. Obviamente, ¿a qué Dios? Al Dios de las fortalezas o al enemigo. Entonces, los van a perseguir, los van a matar y todo eso. Y eso se ha venido cumpliendo. Esa profecía de Jesús se ha venido cumpliendo desde los apóstoles y se va a seguir cumpliendo hasta los tiempos finales. ¿Sí? Yo considero personalmente, personalmente, que hay algunos pastores que se van a quedar a predicar la palabra después de que la iglesia se vaya. No todos los pastores se van a ir con la iglesia. Acuérdense que los ministros son amigos del novio, ¿no? Entonces, hay muchos cristianos que se van a quedar, y hay ministros que se van a quedar a predicar la palabra, obviamente con la doble unción, como hablamos de Elías y Eliseo. Tienen que quedarse con una doble unción para sobrevivir en esos tiempos difíciles, pero se van a quedar. Eso el Señor me lo reveló a mí desde joven, desde muchacho, me lo reveló. Me lo ha mostrado, me lo ha hablado, me lo ha dicho. Lo he visto en sueños, ¿verdad? Pero eso es así. En algún momento va a llegar el punto en el que van a caer muchos también, van a morir muchos, y ahí es donde se cumple también Apocalipsis 20, me parece que está, o 22, donde dice que una gran multitud de decapitados entró al reino de los cielos, los que salieron de la gran tribulación. Entonces a eso se refiere. No sé si hay alguna otra pregunta, Joel. No, pastor, solo eso. Amén. Jenny está, ¿hay alguna pregunta? No, ninguno, pastor. Jonathan. Pastor, no entendí en eso de la que me dijo que el anticristo tiene que salir de un pueblo judío. Claro, tiene que tener descendencia judía, porque aquí está diciendo del Dios en el verso 11:37.
del Dios de sus padres no hará caso, dice, pero está Dios con D mayúscula, ¿sí? Y obviamente tiene que salir del pueblo judío porque es que el pueblo lo va a recibir como el Mesías. Entonces, los judíos no van a recibir a un extranjero como Mesías. Ellos saben que el resto del mundo, para ellos, están excluidos del propósito de Dios. Ellos consideran que son ellos nada más los que están dentro del propósito. Y tal vez así fue en un principio, pero el Señor tuvo misericordia y envió a Cristo. Entonces tiene que ser judío. Si no, los judíos no lo van a tomar como el Mesías. Y tiene que ser judío también porque en el verso 11:37 habla del Dios con D mayúscula de sus padres no hará caso. Entonces yo le digo que tiene que tener descendencia judía. Puede ser el papá, puede ser la mamá, más seguro sea el papá, ¿verdad? O los dos, uno de los dos. Pero obviamente le va a dar la espalda a todo lo que aprendió acerca del Dios de sus padres. Hay una moda en Israel, estaba viendo la otra vez un video. Hay una moda que es que los jóvenes ya no quieren ser judíos, ya no quieren guardar los mandamientos, ya no quieren hacer nada de eso y huyen de sus países, de su país, huyen, se van y quieren vivir, intentan vivir como personas seculares, como el resto del mundo. Es como que ellos se sienten en una cárcel, aprisionados. Entonces hay organizaciones incluso que los rescatan, los reciben, dicen ellos, y les mundanizan completamente, les mundanizan, les ayudan a encontrar trabajo y les dan un lugar para vivir y todo eso. Entonces, ese es y cuando uno escucha a esos jóvenes hablar, tienen tanto resentimiento en contra del judaísmo, en contra de la ley de Dios y todo eso. Mira, entonces, este debe ser igual. Algo en algún punto va a rechazar al Dios de sus padres, de donde él viene. Va a rechazar eso. Y que no nos sorprenda porque los más grandes, los más representativos ateos del mundo han sido judíos. Los ateos más grandes o representativos del mundo han sido judíos, ¿sí? Han tenido descendencia judía. Entonces sí es posible, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? También puede ser que cuando Jesús nació en un pesebre, por eso no le reconocieron como rey. Debe ser poderoso, debe salir de una buena familia también. No se sabe si va a salir de una buena familia el anticristo. Lo único que sí se sabe es que va a ser una persona muy altiva, muy orgullosa, ¿sí? Tal vez salga de una familia pobre o de una familia rica, no sabemos. Cristo, obviamente, usted sabe que Cristo renunció a su riqueza y se hizo pobre acá, obviamente, porque lo celestial no se compara con lo terrenal. Entonces, el anticristo puede ser porque es una copia de Cristo, ¿no? Por eso es anticristo. Es contrario a Cristo, pero a la vez viene a ser como un farsante, hacerse pasar por el Mesías, por el Salvador. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. Díganos. Buenas noches, pastor, siempre, o sea, dice que va a venir Jesús a pelear con la iglesia por el pueblo de Israel, pero, o sea, en ese momento ya el pueblo de Israel va a creer ya en Cristo, o cómo es eso, o por qué parte del pueblo peleará, o todos los judíos se salvarán, o no entiendo bien eso, porque dice que ellos no creen en Cristo. Entonces pero dice creen en Dios, creen en el pero Creador, que no creen en el Redentor. con la iglesia por Israel. Claro, por Israel, por todo Israel. Entonces, aunque ellos no crean en Cristo, ellos van a ser salvos. Lo que pasa es que cuando hablamos nosotros de salvación, estamos hablando de ser librados de los juicios de Dios. Preste mucha atención. Los juicios que vendrán sobre la tierra. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que la iglesia de Cristo, los que han creído en Cristo, no van a pasar los juicios de Dios sobre la tierra, la ira de Dios.
el día del Hijo del Hombre o el gran día de la ira de Dios. La iglesia no va a pasar eso. El pueblo judío sí va a pasar todo eso. Se van a quedar, van a pasar hasta la guerra de Gog y Magog. Hasta ese día van a estar ellos siendo atormentados, tal vez siendo perseguidos, siendo muertos por el anticristo, obviamente, y ellos van a ver a Cristo venir. Ahí es donde se cumple, dice Jerusalén, no me verás más, sino hasta cuando me veas venir, y dirán, verdad, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, obviamente va Cristo Claro. a volver y todo ojo le verá. Ahí es cuando van a creer ellos en que Cristo era el que ellos rechazaron, era el Cristo. Entonces, ellos obviamente van a recibirlo. La marca de la bestia. Van a recibirlo. No, ellos no van a participar de eso. Por eso es que ellos van a sufrir. Porque así como Hitler los persiguió, así mismo el anticristo los va a perseguir, los va a matar. Entonces, los va a querer exterminar. Y va a pasar un tiempo, ¿no? Va a pasar un tiempo en el que ellos van a sufrir así. Entonces el pueblo de Israel se queda a pasar la ira de Dios en la tierra, no, el pueblo de Israel no va a salir. Entonces cuando hablamos de que si son o no son salvos, no tienen salvación de la ira de Dios. Pero como son el pueblo de Dios, obviamente van a reconocer, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y ellos van a habitar, hermano, la tierra, ¿no? Ellos van a tener su recompensa también, porque acuérdense que va a haber cielos nuevos y tierra nueva y hay gente que va a habitar ahí. Van a habitar ahí gente. Entonces, no es que la tierra se va a destruir y ahí se termina todo, ¿no? Mientras la iglesia vuelta va a estar arriba, ¿sí? Va a estar con Cristo. Entonces, eso, y también Cristo va a gobernar. Esto también me olvidé, Cristo va a gobernar por 1000 años y con él van a estar los apóstoles también, los 12 apóstoles, que también ellos han creído. Entonces eso nos dice a nosotros que si hay judíos que creen en Cristo y esos se van a salvar, esos sí se van a salvar. Así como los apóstoles, ellos eran judíos y el Señor les dijo, voy a preparar morada para vosotros. Entonces ellos sí son salvos, entran también al grupo de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces ellos son salvados. ¿Quiénes se van a quedar? Son los judíos que han rechazado al Mesías. Eso es. Y obviamente todo el mundo que ha rechazado. Pastor, otra pregunta que me quedó. Verá, por ejemplo, los pastores que se van a quedar a predicar, ellos, o sea, cuando los persigan, Dios los librará y ellos también no estarán en las bodas del Cordero, ¿no? No. Ellos también forman parte de la iglesia o de la esposa de Cristo, o cómo será para ellos. No, pues los amigos del novio no, pues no están dentro de la iglesia. Él dice la palabra, Juan el Bautista dice, yo me gozo, dice, de ver al novio, ¿no? Entonces son como invitados a las bodas, pero obviamente tienen su lugar, tienen su privilegio. Hay recompensas para los ministros también, para todos los ministros, ¿no? Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas. Entonces hay recompensas que se van a quedar, obviamente van a tener una doble unción. Eso se refiere a que tal vez van a quererlos apresar y van a desaparecer y van a aparecer en otro lado, así como, ¿cuál fue el que se transpuso? Así como Felipe, por ejemplo. El mismo Cristo dice que le querían matar y de pronto dice que es como que se perdió de la mirada de ellos y salió por ahí, por enfrente de ellos, pero no lo vieron y se fue. Entonces, es eso lo que va a suceder. Vamos ahí a dejarlo ahí. Ruthcita, ¿hay alguna pregunta antes que se nos acabe el tiempo? Sí, pastor, buenas noches. Dígame nomás. Usted dijo usted dijo que usted se asentaba más en la que la iglesia se va después de que haya pasado un poco de juicio. No, El juicios arrebatamiento. No, el arrebatamiento, no, Ya. no el juicio, sino algunas señales. Sí. Es que eso dice Yo Jesús. tengo una pregunta Ajá, de eso. díganos. No sé si es que yo solo he escuchado o hay un texto bíblico de eso, pero yo he escuchado que dicen que cuando ya sea el tiempo, porque en la Biblia dice que nadie sabe el tiempo ni la hora, pero que vele. Entonces se podría suponer que es como que
Bueno, es lo que yo supongo, ¿no? Que Cristo va a venir como que a la madrugada, se podría decir, porque la Biblia dice oren y velen. Pero dice también que si usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo es el que le va a hablar y el que le va a que usted esté más atento. ¿Es así o Sí, está trans? sí. Es que acuérdate, la figura es de la de Simón, era Simón, el hombre que por revelación del Espíritu no iba a morir hasta ver al Mesías, Simeón. Y era un anciano, ¿verdad? Un hombre anciano que llegó al templo, el Espíritu le guió y le dijo, anda, él es. Y ahora sí dijo, ahora sí despide a tu siervo en paz. Mire, él supo por el Espíritu Santo cuándo iba a venir el Mesías. Asimismo, esa es la figura. Por el Espíritu Santo van a saber los cristianos que estén llenos del Espíritu Santo y que amen la venida del Señor, van a saber cuándo el Señor viene. Cuando la palabra dice nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero después Jesús les dice, vosotros sabéis, tenéis el Espíritu de verdad, el Espíritu que mora en vosotros. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando ese Cristo lo dijo, ¿verdad? Es porque todavía el Espíritu Santo no estaba todavía acá, pero ahora ya está el Espíritu Santo. Entonces, eso de nadie sabe el día ni la hora se aplica para el que no tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Dios va a saber. Tal vez no sepas la hora exacta, pero el Señor te va a hablar y te va a decir el Espíritu de Dios, hoy es el día. Y ese día va a estar listo, va a estar preparado para eso. Eso es Ruthcita. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Amén. Mayrita, ¿hay alguna pregunta? No, mi hermano, buenas noches. Gloria a Dios. Alexandra, ¿hay alguna pregunta? No, pastor, bendiciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por esta noche hermosa que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a estar listos, Padre. Ayúdanos a estar preparados para tu venida. Gracias, Señor, por este libro de Daniel que es hermoso, Señor. Mirarlo, estudiarlo, aprender, bendito Dios. Que tu palabra nos guíe, que tu Santo Espíritu nos cubra y que podamos estar listos. Perdónanos de toda falta, Señor, de toda falla. Padre, despierta tu iglesia, Señor, aquellos que están dormidos, Padre, aquellos que se conforman solo, Padre, con escuchar el domingo en la iglesia, Padre, pero que nada más. Ten misericordia, Señor, y despiértalos, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, que tu palabra se grabe en nuestros corazones, Padre, y que podamos esperar en santidad tu venida. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede activar su micrófono y despedirse. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la oración.